Durante años, en Europa se ha impuesto una idea: limitar el uso del coche en las ciudades para reducir la contaminación. Así nacieron las zonas de bajas emisiones. Pero ahora algo empieza a fallar. En Francia, el Parlamento ha empezado a cuestionarlas y al mismo tiempo empiezan a aparecer estudios sobre su impacto real, con resultados que vamos a analizar. ¿Están funcionando realmente las ZBE o no? Hoy, en muchas ciudades europeas existen las llamadas zonas de bajas emisiones, áreas donde se restringe el acceso a los coches más contaminantes, normalmente en función de sus emisiones. En España, esto funciona a través de un sistema de etiquetas ambientales de la Dirección General del Tráfico, que clasifica los coches según cuánto contaminan. En teoría, para entrar dentro de una zona, en función de la tecnología que utilice el ayuntamiento, pues tendrás que tener o no estas etiquetas. Realmente, aunque no tengamos una etiqueta pegada en el coche, los coches ya tienen asignada por matrícula, por el documento de circulación, una etiqueta que puede ser 0, eco, C, P o ninguna, en función de la tecnología Euro, es decir, en función de lo que contaminan o de los contaminantes que emiten, mejor dicho. Pero esto trae polémica. No se mide realmente la contaminación que provoca el coche, sino la posibilidad teórica de contaminar que tiene el coche según la edad del propio vehículo. O sea, yo puedo tener una etiqueta 0, puedo tener una etiqueta eco y que esto sea un fraude. No implica que yo circule con la batería, porque si yo no tengo dónde cargar la batería eléctrica, pues yo seguiré con mi modo gasolina o diésel y cuando pueda cargaré la batería o no. Y en la práctica eso significa algo muy simple. No toda la gente puede moverse libremente por la ciudad. Después de varios años aplicándose en ciudades europeas, empiezan a aparecer análisis sobre sus efectos reales. En ciudades como Londres y París, los estudios muestran mejoras en la calidad del aire, especialmente en contaminantes como el dióxido de nitrógeno, muy ligados al tráfico urbano. Sin embargo, estos resultados no son completamente concluyentes. El tráfico se desplaza hacia zonas periféricas, lo que hace que el estudio no sea uniforme en toda la ciudad, porque solo contempla datos de ciertas áreas, las de las zonas de baja emisión. Pero además, hay que tener en cuenta un matiz importante. En Barcelona, otro estudio reciente del IES Global muestra los siguientes resultados. En la zona de bajas emisiones se ha reducido el dióxido de nitrógeno en torno a un 15%. Es decir, y que quede claro, sí hay una mejora. Pero el problema aparece al mirar el resto de contaminantes. Hay unas micropartículas suspendidas en el aire que también contaminan y afectan a la salud. Se llaman partículas de suspensión o partículas finas, PM10 y PM2.5. Y en este caso, las ZBE no siempre demuestran haber impactado en su reducción. Estas partículas se encuentran suspendidas en el aire y entran en nuestro organismo cuando respiramos, causando más daños cuanto más penetren en nuestro aparato respiratorio, lo que depende en gran medida de su tamaño. Por eso se califican según su diámetro en micras. Las partículas PM10 se quedan en las vías superiores. Las PM2,5 son capaces de alcanzar los alvéolos y las PM0,5 pueden llegar al torrente sanguíneo y generar incluso daños más allá de los respiratorios. No lo dice solamente esta investigación. Se detectó lo mismo en estudios hechos en Birmingham, Londres o Lisboa. Y esto encaja con lo que señalan los propios investigadores. Para alcanzar los niveles recomendados por la normativa europea y la Organización Mundial de la Salud, las ZBE por sí solas no son suficientes. Porque además, gran parte de estas partículas no proviene solo del tubo de escape, sino también del desgaste de frenos, neumáticos y otras fuentes no directamente reguladas por las zonas de baja emisión. Sin tener en cuenta que estas partículas también vienen de las plantas de energía, producciones agrícolas,
algunos procesos industriales o incendios forestales, entre otras muchas cosas. Y no estamos teniendo en cuenta una cosa: todos estos estudios se centran en ciudades grandes. Estamos dando por hecho que los resultados de una ciudad como Barcelona son equiparables a las de Estepona, un pueblo de menos de 80.000 habitantes en la costa de Málaga. Por tanto, hacen falta medidas adicionales, porque las ZBE sí funcionan, pero ha quedado claro que hace falta tomar más decisiones para completar su efecto. En España esto se traduce en que más de 150 ciudades están obligadas a implantar zonas de bajas emisiones. En teoría, todas las ciudades de más de 50.000 habitantes deberían contar con algún tipo de ZBE. Pero cuando pasas de la teoría a la práctica, la cosa cambia. La implantación no es uniforme. Hay ciudades donde las restricciones ya están plenamente activas, con controles mediante cámaras, sanciones y acceso limitado según el tipo de vehículo. Pero también hay muchas otras donde su aplicación ha sido parcial, retrasada o directamente inexistente. De hecho, a día de hoy, más de 100 ciudades que deberían tener ZBE ni siquiera la han activado. Es decir, la norma existe, pero las medidas se toman lentamente. Y todo esto lleva a una conclusión: las zonas de bajas emisiones no afectan de la misma manera a todas las ciudades, ni a todos los ciudadanos. Ahora tú coges un coche y te voy a hacer un viaje por España. Pues ahora tienes que pensar en qué ciudad entras, en qué ciudad no entras, si puedo o no puedo, a qué hora puedo. Si tengo que ir a una etiqueta, pues la recomiendo, ponla y te evitas problemas, ¿no? Así que dependiendo de la ciudad habrá una norma u otra. Es decir, si yo viajo a Barcelona hay una norma, pero si viajo a Bilbao otra. En Sevilla la ley será diferente y en Madrid hay un caos que a ver quién lo entiende. Yo, siendo un conductor que no conoce los límites ni las normas de cada ciudad, ¿cómo se supone que tengo que saber si puedo o no puedo entrar y hasta qué zona es el límite? La zona de bajas emisiones no es un instrumento recaudatorio, lo hemos concebido como una política pública diseñada para reducir la contaminación. Pues probablemente con un pequeño despiste, multa asegurada. Y esto nos lleva directamente al Parlamento francés, que recientemente ha aprobado una propuesta para revisar, incluso eliminar las zonas de bajas emisiones. La Assemblée nationale ha adopté. No es definitiva, pero marca un camino importante. Y no se trata de negar la contaminación, sino de cuestionar dos cosas: su eficacia real y su impacto social. París fue pionera en este tipo de medidas desde el 2015, pero una década después empiezan a surgir dudas, sobre todo por tres factores: el impacto en clases medias y trabajadores, los problemas de movilidad para los ciudadanos de fuera de las ciudades y la dificultad de renovar el parque de vehículos. A partir de ahora cambia el enfoque. Ya no se debate si hay que reducir emisiones, sino si estas medidas, tal y como están planteadas, funcionan y son justas. Y esto es lo realmente interesante, porque incluso países que lideraron estas políticas están empezando a dar marcha atrás. Francia, uno de los referentes en las zonas de bajas emisiones, ya está cuestionando su propio modelo. El objetivo ya lo sabemos, evidentemente es reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire de las ciudades. Pero cuando observas la realidad, empiezan las contradicciones. Dentro del perímetro, las restricciones son estrictas, pero basta con salir unos metros para que esas limitaciones desaparezcan. Como si la contaminación entendiera de calles, de barrios, de distritos o de normativas municipales. El aire no cambia, la norma sí. ¿Estamos reduciendo realmente el problema o simplemente lo estamos moviendo de sitio? Además, no todos los vehículos están sometidos a la misma lógica. Si eres residente, puedes acceder,
Si vas a un hotel, también. Si entras en un parking privado, en muchos casos puedes pasar. Pero si simplemente circulas, pues no. Es decir, que si pagas puedes entrar. ¿Qué es? ¿Un peaje? Hay una serie de exenciones que están claras, que tienen vehículos policiales, autobuses escolares, vehículos de primera necesidad, gente que tiene que ir al médico. Los repartidores, por ejemplo, también pueden entrar. Luego hay otro elemento que es muy raro, dice, no, y ahora invitaciones. Cada vecino o cada local puede tener hasta 6 invitaciones al mes. El mismo coche, la misma ciudad, la misma contaminación, pero distinto tratamiento. De hecho, en algunas ciudades europeas como Londres, si pagas 16 euros por día puedes entrar tranquilamente. ¿Estamos ante una medida puramente ambiental? Las zonas de bajas emisiones llevan años aplicándose en Europa. Y la conclusión es la siguiente. Sí, reducen parte de la contaminación, pero no resuelven el problema. No eliminan las emisiones, lo redistribuyen y además no se aplican igual en todas partes. En algunos lugares son estrictos y en otros ni siquiera existen. Mientras tanto, el coste sí es muy claro, porque adaptarse tiene un precio y no todo el mundo puede pagarlo. Los eléctricos son más caros y la incertidumbre es otro factor que frena su venta. Es decir, ¿voy a poder acceder a las zonas de bajas emisiones dentro de un año, dentro de 4, dentro de 6? Claro, estamos hablando de que la compra de un vehículo no es una compra la que solemos hacer una vez al año, 2 veces al año, es decir, es una compra a medio o largo plazo. Por eso el debate ya no es solo medioambiental, es económico, es social y es político. Porque cuando una medida es diferente dependiendo del poder adquisitivo de los ciudadanos, deja de ser una solución. ¿Es un avance necesario o una nueva forma de desigualdad? Deja tu opinión en los comentarios y nos vemos en el siguiente episodio de Miopía Social.